capítulo 16, versículo 33. Y vamos a ver en esta mañana lo bueno, lo malo y lo feo del coronavirus. ¿Qué bueno puede sacar esto? ¿Qué es lo malo? Ya hemos visto lo malo que está pasando y lo feo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de deshebrar un poquito de lo que está sucediendo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. Juan 16, 33, hay una palabra muy importante que nosotros tenemos que entender. Quizás usted ya se la sabe de memoria. Yo muchas veces es uno de mis textos favoritos, yo se lo repito constantemente. Pero es algo que tenemos que entender con la mente y con el corazón. Que como cristianos no somos inmunes. ¿Me entiende? Y a través de toda la historia bíblica vemos cómo los hombres de Dios padecieron, cómo el apóstol Pablo sufrió, cómo el apóstol Pablo padeció, cómo él mismo dijo, Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando el Señor nos salvó, le dijo ¿quién fue a orar por Pablo cuando estaba ciego? Ananías, ¿verdad? Le dijo, porque instrumento escogido me es este, y yo le enseñaré cuánto es necesario sufrir por mi causa. Pablo sabía que él iba a sufrir por su causa. Agabo vino después y profetizó y dijo, el dueño de este cinturón se ató el cinto y dijo, va a ser atado, encarcelado, emprisionado en Jerusalén. Los hermanos, no vayas para allá, te van a hacer. Y Pablo dijo, cállense, ¿qué hacen ustedes llorando por mí? Si es necesario, yo estoy dispuesto a sufrir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente a sufrir, sino a dar mi vida por su nombre. Entonces Pablo sabía que aunque era un hombre de Dios, aunque Dios estaba con él, iba a pasar sufrimientos. Fue encarcelado varias veces, fue golpeado varias veces, fue maltratado varias veces. Entonces, nosotros no debemos de creernos de que, ay, soy cristiano, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Vamos a ir, Juan 16, 33. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo bueno, hermano? Que Dios siempre nos advierte, que Dios siempre nos avisa, que Dios siempre nos está diciendo, a Dios no nos sorprende nada. Quizás a usted y a mí nos pueda sorprender, pero a Dios nada le sorprende, porque acuérdese, Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Y Él nos dice, estas cosas os he hablado. En el mundo tendréis aflicción. ¿Me entiende? Eclipsis, afligido, quebranto, sufrimiento, dolor. ¿Me entiende, hermano? Todo lo que sea encierra la palabra aflicción, de dolencia, de aflicción. Vamos a pasar mientras estemos, ¿qué? En esta tierra. Y si usted lee el capítulo 11 del libro de los Hebreos, usted va a ver, dice, unos fueron aserrados, otros fueron crucificados, otros fueron muertos a filo de espada, esperando la promesa del Señor. Otros fueron librados de boca de leones, otros fueron librados del fuego. Unos fueron librados, pero otros no. ¿Me entiende? O sea, mientras estemos en esta tierra, vamos a ser afligidos. Para nadie es secreto que el coronavirus ha cobrado la vida de algunos pastores, misioneros y muchos fieles creyentes del cuerpo de Cristo. Alrededor del mundo la pregunta es, ¿ha fallado Dios a su palabra? No. Mientras estemos en el mundo vamos a tener ¿qué? Aflicción. Absolutamente no. ¿Murieron cristianos en la Primera y Segunda Guerra Mundial? Claro que sí. ¿Murieron cristianos en los terremotos? Claro que sí. ¿Murieron cristianos en los tsunamis? Claro que sí. ¿Fueron afectados los cristianos por la hambruna en Jerusalén? En Hechos 11:28, cuando el profeta Agabo vino y dijo que iba a haber una hambruna, claro que sí. Y las iglesias fuera en Corinto y en Filipos mandaron ayuda a la iglesia de Jerusalén por causa de la hambruna. Entonces, hemos padecido en California, ¿qué? Sequías, fuegos, ¿me entiende? Por causa
de la naturaleza y nos afecta a nosotros también. ¿Me entiende? Amén. No porque somos cristianos estamos exentos. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña aquí? ¿Cuál es lo bueno? Vaya conmigo. En el versículo 10, Hechos 1, 10 y 11 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿cuál es lo bueno del coronavirus, hermano? Que este Jesús que ascendió después de su resurrección, que después de dar pruebas indubitables de su vida, de que estaba vivo, ese mismo que Jesús que ascendió, Él va a venir por una iglesia. Él va a venir por nosotros. Es una promesa que se tiene que cumplir, queramos o no queramos. Esa es la buena noticia. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ese es lo bueno. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese bien la bienaventuranza, esperanza que tenemos como iglesia, que los muertos en Cristo van a resucitar. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por eso, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermano, la profecía, la escritura se tiene que cumplir. Cristo dijo que iba a venir por una iglesia y Él va a venir por nosotros. ¿Cuál es lo bueno? Que todo esto que está aconteciendo está acelerando la venida de Jesús. Está acelerando que se cumpla la profecía. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jesús dijo que iba a venir por una iglesia. Los muertos iban a resucitar, luego nosotros los que quedamos. Nos debemos de alentar. Cristo viene pronto. Cuando vemos todas estas señales, hermano, tenemos que reconocer y entender. Si usted lee la escritura y tiene un poquito de conocimiento de la escritura, sabe que todo esto que está pasando a nivel mundial, porque nunca habíamos tenido una paralización mundial, porque ahora el mundo se ha vuelto global. El mundo viaja de un lado para otro. No es como antes que viajaban en barcos y duraban semanas para llegar o meses a un lugar a otro. Ahora en horas estás de un país en otro, en un continente a otro. Entonces las personas viajan y hay contacto y se traslada enfermedades, virus, todo eso. ¿Me entienden? Ahora, vaya conmigo a Mateo 24. Porque qué buena noticia hay del coronavirus. Como lo digo, esto nos enseña que la venida del Señor está cerca. 24:3 de Mateo dice, y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Fíjese bien, de tu venida. Ya vimos que los ángeles le dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ascendió, asimismo volverá. Y leímos en Tesalonicense que los muertos en Cristo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán y los que quedamos vamos a ser arrebatados juntamente para estar con el Señor. Entonces estamos viendo que Jesús dijo, los ángeles dijeron que Jesús iba a regresar
Pablo a los tesalonicenses dice que Jesús va a venir por nosotros. Y los discípulos les preguntan, antes de que Jesús fuera crucificado, ¿qué señal? ¿Cuáles son la evidencia que tú nos das de que es tu venida? Porque fíjense lo que dice. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida si todavía no se había ido? Y el fin. Ahora, tenemos que separar. La venida de Jesús es una y el fin es otra cosa. Porque el arrebatamiento de la iglesia es una cosa y la gran tribulación es otra cosa. ¿Me entienden? Pero lo bueno aquí, miren lo que dice ahí. Versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es una señal de la venida de Jesús? El engaño. Hay muchos engañadores, hermano, hoy en día. Si usted prende las redes sociales, el internet y mira videos y todo, hay mucho charlatán predicando enseñanzas erróneas y doctrinas erróneas. La Biblia dice que habla de doctrina de demonios, porque hay gente que tiene una doctrina totalmente contraria, fuera a la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que escudriñar. Ahora, mirar que nadie os engañe. ¿Por qué usted viene a la iglesia con una Biblia? Para que el que está predicando no le engañe a usted. Usted no puede decir amén a todo. Hay gente que a todo dice amén, amén. No. Usted tiene que decir amén a lo que usted está seguro que está ahí y que está de acuerdo. ¿Me entiende? Pero hay gente que no tiene conocimiento de la Escritura. Nomás van y oyen, pero no escudriñan las Escrituras. Y después son arrastrados como niños. Ahora, mirad que porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Ahora, desde que usted tiene uso de razón, ha habido guerras. Y cada vez, cada nación contra nación. Guerra civil. Estados Unidos estamos casi al borde de una guerra civil, hermano, con el racismo, y eso está casi a un punto de una guerra civil en Estados Unidos. ¿Me entiende? Y oiréis de guerra, rumor, mirad que no os turbéis. Ahora, Jesús dice, estás viendo el engaño, estás viendo los rumores de guerra, estás viendo que hay guerra en diferentes partes del mundo, conflictos bélicos, pero tú no te preocupes, dice, no te turbes, no te afanes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, golpes de Estado. ¿Me entiende? Si vemos, Venezuela tiene un problema que no se lo ha podido quitar de encima, y otros países del Medio Oriente, en África ni se diga, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá ¿qué? Pestes. ¿Qué es esto que estamos atravesando? Es una peste, pandemia, es algo mundial. Imagínense, Estados Unidos ya tiene 3 millones de contagiados. O sea, es algo que está fuera de control. ¿Y todo por qué? Porque la gente se va a la playa y piensan que no les va a hacer. ¿Sabe que la gente está haciendo fiestas, hermano, para contagiarse y creerse inmune? Vamos a hacer una fiesta, nos juntamos y nos contagiamos y luego ya nos hacemos inmunes para eso. ¿Y quién te da la garantía de que vas a salir inmune de eso? Porque este virus es traicionero, hermano. Con personas que yo he hablado, me decía el hermano Canario el otro día, varón, este virus es traicionero, dijo. Una hermana de aquí de Costa Rica, dijo, estaba bien. Y para el otro día se murió. ¿Me entiende? Gente que decía 80% de oxigenación en su cuerpo, quiere decir que tienen más de la mayoría. Y pum, se murió. El pastor de Hermosillo, hermano, tenía 80% de oxigenación y pum, de repente falleció. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora, fíjese bien. Habrá que pestes, hambres, terremotos y diferentes lugares y todo eso será principio de dolores. ¿Será qué? Principio de dolores. Entonces, Jesús nos está avisando, Jesús nos está advirtiendo que esto tiene que acontecer. Por eso nosotros no, lo bueno es que nosotros ya sabemos lo que debe de pasar.
En otras palabras, usted lee el periódico con las noticias de ayer. Nosotros leemos la Biblia con las noticias antes de que sucedan. ¿Me entienden? Entonces no nos debe de sorprender. Verso 9, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por mi causa. Muchos tropezarán entonces. Ahora, vemos que muchos, hermano, en medio de esto están rindiéndose. Están tirando la toalla. Están usando la excusa para no servir al Señor, para no buscar a Dios, para no acercarse a Dios y se alejan de Dios. ¿Me entienden? Entonces muchos se van a apartar. Va a haber iglesias que van a crecer más, pero hay iglesias que van a menguar más también. ¿Por qué? Porque la profecía dice ahí, ¿me entienden? Y se entregarán unos a otros. Muchos falsos se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se va a enfriar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Se da cuenta? Entonces, esta es una perseverancia, esta es una guerra, es como un maratón, hermano. No se trata de que empieces a todo lo que da. Las carreras de 100 metros, tú tienes que dar todo lo que tienes, porque son carreras cortitas. Pero los maratones, tú tienes que ir al paso, porque es muy larga. Y si empiezas a todo lo que das, te puedes quedar sin gas y no llegar a la meta. Por eso la Biblia dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, esta carrera es larga, es un maratón. Tenemos que ir al paso, ¿me entiende? Entonces, vemos ahí, el que persevera hasta el fin. Verso 14, ¿qué es lo bueno? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, fíjese bien, ¿cuál es el testimonio, hermano? ¿Cuál es la buena noticia del coronavirus? Que mientras la iglesia, el templo se cerró, pero la iglesia somos nosotros. Somos usted y yo, somos piedras vivas, dice el apóstol Pedro. ¿Me entiende? La iglesia dice que por donde quiera que iban llevando el evangelio. Entonces, y será predicado este evangelio por todo el mundo, en todas las naciones. Entonces, las redes sociales, ¿qué está haciendo? Esparciendo el evangelio por todo el mundo. Por todo el mundo, hermano, la gente nos está viendo. ¿Me entiende? Yo veo que, ¿se acuerda la hermana, cómo se llama la de España? Patricia. La hermana Patricia, hermano, allá en Málaga nos ve a nosotros, ¿me entiende? Y nosotros vemos a veces sus videos de ella. O sea, ahora podemos ver de todo el mundo, hermano, el evangelio está siendo esparcido. Entonces, a la luz de la palabra, ¿qué es lo bueno de esto? Que este evangelio está siendo predicado y el Señor nos está dando una señal que su venida está cerca. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? De que el evangelio, mientras hay gente que lo mira de otra perspectiva, y yo hablo con mi hermano Calario y le digo, Calario, esto nosotros que conocemos la escritura, sabemos que esto tiene que suceder. Todo esto es una plataforma, hermano, para preparar el camino para el anticristo. ¿Me entiendes? Todo esto de control, ¿me entiendes? Es para preparar la plataforma para que el anticristo, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, entonces el anticristo, cuando entre en acción, va a tener el control. Este es como un ensayo, ¿me entienden? Pero acuérdense, nosotros como creyentes estamos bajo el control de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Vaya conmigo, primero, el verso 36, de ahí mismo. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que no entren en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, el uno será tomado, el uno será dejado, dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor.
¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es lo bueno? Jesús nos está advirtiendo que debemos de velar, que debemos de estar pendiente a la Escritura, a la palabra. Y pone un ejemplo diciendo, si el padre de familia supiera, en el verso que sigue, dice, si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón a robar su casa, estaría velando. Imagínese que usted supiera que a las 3 de la mañana van a venir a robar su casa. ¿Usted va a estar dormido? No, usted va a estar con un garrote ahí en la mano y con el teléfono en la otra, ¿verdad? Como dijo una vez un hermano, se metieron a su casa a robar y dice que él duerme en su cama, en su cabecera tiene un bat de béisbol y su Biblia. Y dice, cuando oyó ruidos, le dice a su esposa, alguien está ahí, y él agarra el bate y le dijo, y en el pasillo mira a un hombre de color y le dice, mira, yo soy cristiano, pero yo tengo siempre mi Biblia y mi bat, dijo. Y como cristiano te digo que salgas de mi casa. Pero si tú no quieres, yo tengo que defender a mi esposa y a mis hijos. Tengo que defender mi familia. Así que si tú no sales por las buenas, ¿me entiendes? Entonces, alabra al Señor. Entonces, Jesús dice, si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón va a venir, ¿no estaría despierto para que no le roben? O que se lleve todo, ¿a mí qué? No. Entonces nosotros tenemos que estar velando porque no sabemos la hora en el día cuando el Señor. ¿Qué quiere decir velar, hermano? Que estemos atentos a los acontecimientos, a lo que la Escritura está diciendo. ¿Me entiende? Entonces todas estas señales nos están diciendo que Jesús viene pronto. Entonces yo tengo que mantener mi corazón en línea con el Señor. Yo tengo que ponerme a cuentas con el Señor. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Ahora, vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 51. Y Pablo nos recuerda, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿A qué se refiere Pablo? Al arrebatamiento. ¿Me entiende? Al rapto de la iglesia. Muchos dicen, no, la palabra rapto no existe. Bueno, es un término que usamos para llamar arrebatamiento. Porque rapto es robarse algo o tomar algo por la fuerza que no te pertenece. Como raptaron a alguien, lo tomaron a la fuerza. Pero Jesús va a venir y llevarse lo que es de Él. No se va a llevar lo que no le pertenece. Por eso la palabra es arrebatamiento, pero usamos la analogía de un rapto. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Oiga, hermano. Entonces, Tesalonicenses dice que con voz de mando, con trompeta de Dios, se tocará la trompeta, ¿verdad? Y aquí Pablo vuelve a referirse y le dice a los corintios que al sonar de la trompeta, un cuerpo incorruptible. Cuando uno muere, hermano, el cuerpo se descompone, se lo comen los gusanos y quedan los puros huesos o las puras cenizas. Pero cuando Cristo venga por sus hijos, por su pueblo, por su iglesia, vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible. Imagínense, quizás usted está batallando con la salud, con el cuerpo, ya está gastado, porque la Biblia nos enseña que este cuerpo se va desgastando, pero no obstante el interior se renueva. Entonces vamos a tener un cuerpo nuevo que no se contamina. ¿Se da cuenta? Sigue diciendo ahí. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Se da cuenta? Vamos a ser ¿qué? Inmortales. Usted y yo ahorita somos mortales. Si no nos cuidamos, hermano, y somos negligentes, y este virus nos ataca, y si nuestro sistema no está fuerte para hacer batalla, nos podemos morir. Porque tenemos un cuerpo que se corrompe. Pero cuando Cristo nos lleve, vamos a tener un cuerpo incorruptible, que no se va a corromper con nada. Entonces dicen gloria al Señor.
Entonces, vemos aquí, hermano, verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es lo bueno de esta situación, de esta pandemia, del coronavirus? Que hemos entendido y comprendido que la aceleración de la escritura y la venida del Señor está más cerca de lo que creímos. Por eso dice: alzad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. ¿Cuál es lo malo? Lo malo, hermano, es que hemos visto que hay muchos infectados a nivel mundial. Muertes de muchas personas cercanas o familiares. Ha afectado la economía. Ha traído temor, miedo, inseguridad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces vemos, hermano, lo malo, hermano, es que no podemos abrazar a nuestros seres queridos. No porque no tengamos fe, sino porque no queremos ser negligentes y afectar a otra persona por nuestra incongruencia. Porque hay personas asintomáticas que no tienen síntomas, pero son portadores. ¿Me entienden? Entonces, quizás uno se sienta bien y diga: no, yo estoy bien, no tengo problema. Pero al saludar, lo podemos contagiar a alguien más, y esa persona se puede morir por nuestra causa, por nuestra negligencia, por nuestra culpa. ¿Me entienden? Por eso Susana distancia, la protección, la higiene, es muy importante, hermano, que tengamos que hacer. Pero lo malo, hermano, personas, hombres de Dios, mujeres de Dios, cristianos temerosos de Dios que aman al Señor, ¿me entiende, hermano? Son afectados, ¿me entiende? Unos están en el hospital, otros están muriendo, otros no lo han hecho, otros sí lo han hecho. Gracias a Dios muchos han sobrevivido, hermano. La mayoría ha salido hacia adelante. Pero mire, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Fíjese bien, ¿cuál es lo malo? Que estamos atribulados, que vamos a pasar tribulación. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es lo malo, hermano? Que aquellos que no son obedientes al evangelio van a sufrir. Aquellos que no se quieran arrepentir, hermano, van a pagar las consecuencias. Esos aleluyas, esos evangélicos son unos mentirosos, lo que sea, la gente. Verso 9, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Se da cuenta, hermano? Lo malo, hermano, de esto es que la gente se va a ir y va a fallecer sin Cristo. Lo más peor, hermano, no es una muerte. Es una muerte espiritual, una muerte eterna, una muerte en condenación. Eso es lo malo, hermano. Que la gente muera sin Cristo. ¿Me entiendes? Que la gente no reconozca a Jesús como el Salvador de su alma. Lo malo, hermano, es no aceptar y conocer. Lo malo es ser negligente. A mí no me pasa esto. ¿Me entiendes? Hermano, cuando empezó este asunto, un basquetbolista salió en las noticias y empezó a tocar todos los micrófonos de la conferencia. Eso no me va a pasar a mí. Y, ¿me entiende? Puro cuento. Y a los días salió infectado. Y él dijo, yo reconozco que fui negligente.
Hay personas que dicen, no, eso es un mito, no es verdad, es una conspiración. No, hermano. Cuando tú has visto personas que tú conoces, cercanas, que están muriendo, te das cuenta que es verdad. ¿Me entiendes? Los números no mienten. Quizás se inflen o no se inflen, lo que sea, pero todos conocemos personas a nuestro alrededor que han fallecido por esto. O que han sido contagiados. Y han experimentado lo que se siente, hermano. ¿Me entiende? Esta situación. Ahora, en el versículo 12, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. ¿Qué es lo ¿Cuál es lo malo, hermano? Que Dios no se glorifique en uno. Pero Dios se quiere glorificar en nosotros. ¿Cuál es lo feo, hermano? Lo feo es no querer arrepentirse. Como dice el proverbio mexicano, estás viendo la tempestad y no te hincas. ¿Me entiendes? Hay gente que no se quiere arrepentir. Hay gente que no quiere cambiar, hermano. Que quieren seguir viviendo un estilo de vida como si nada pasara en el mundo. ¿Me entiendes? La indiferencia. Lo más feo, hermano, es tener indiferencia. ¿Me entiendes? Qué feo, hermano, es no entender que en cualquier momento la vida se nos puede ir. No es tiempo para estar enojados, no es tiempo para tener resentimiento. Lo más feo, hermano, de esto, de que la vida en un abrir y cerrar de ojos se nos puede ir. Y tener celos, envidia, resentimiento, enojo, amargura, hermano, cuando tenemos que despojarnos de todo eso. Porque si el Señor nos llama, hermano, estar preparados, estar listos. Qué feo, hermano, es que la gente no quiera entender que somos frágiles, que somos mortales. Lo feo, hermano, es que no puede uno salir a donde uno quisiera ir. ¿Me entiende? Mi esposo y yo teníamos un viaje planeado por mis 50 años, hermano. Y todo se tuvo que cancelar. Tuvimos que cancelar el avión, el hotel, todo. Ya lo teníamos planeado. Y habíamos agarrado un deal, hermano, un vuelo bien barato, hermano. ¿Me entiende? Pero pues se canceló. ¿Me entiende? Ahora hasta el próximo año, que cumplamos 25 años de casado, entonces los vamos a disfrutar doble. Dicen gloria al Señor. Lo malo es que ahorita no puede salir a ninguna parte. Uno quisiera ir, pero ¿a dónde? Toda Europa está cerrado para Estados Unidos. Estados Unidos está vetado, y México. Son los países que no los dejan entrar a ninguna parte. Ya Europa ellos se pueden mover ahí. En Grecia se pueden ir a Grecia a vacacionar, ya abrieron Grecia. ¿Entiendes? Ciertos países de Europa nomás. Pero Estados Unidos, México, ¿me entiendes? Si vienes de México, no. Si vienes de Estados Unidos, tampoco. Peor. ¿Me entiendes? Pero estamos confiando, hermano. Eso es lo feo, hermano. Lo feo es que no puede abrazar a lo que uno quisiera abrazar. ¿Me entiendes? El único que puede abrazar es a su esposa y a su esposo. Y a sus hijos que viven con usted. Los que viven ahí juntos. Pero si están viviendo en otra casa, ¿me entiendes? Pero como la Biblia dice, hermano, en Eclesiastés, hay tiempo para abrazar y tiempo para soltar, para no abrazar. Entonces, todo tiene su tiempo y tenemos que valorizar las cosas, hermano. ¿Me entiendes? Estamos confiando que para el próximo año nuestro viaje por Israel se haga. La agencia no nos ha dicho que no, todo ya está listo, nomás es para treparnos al avión y confiamos que a fin de año ya hay una vacuna o algo para que podamos viajar. Ya hay un control más. Dicen gloria al Señor. Por eso, hermano, hay que aprovechar ahorita que uno puede, porque mañana ya no va a poder. El hermano Bermúdez me dijo años atrás, hermano, yo quiero ir a Israel. Y después el hermano ya no podía caminar. Digo, no, pues ya no puedo. Y ahora el hermano ya se fue con el Señor. ¿Me entiende? O sea,
Cuando se puede, no aprovechamos la oportunidad. Lo dejamos para mañana. Por eso, hermano, cumpla sus sueños. Como dice en inglés, the bucket list. La lista de deseos antes de morirse. ¿Qué le gustaría hacer antes de morirse? Me quedé con las ganas. Hermano, no se quede con las ganas. Si puede, hágalo. Disfrute. ¿Me entiende? Así que lo feo, hermano, es no aprovechar las oportunidades, no aprovechar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Lo bueno de este coronavirus es que la escritura se está cumpliendo al pie de la letra. Lo malo, ha habido muertes de personas que quizás no deberían de partir todavía. Hay otras que quizás su tiempo ya se le acabó. Lo feo es que no podemos salir, no podemos abrazar, no podemos, ¿me entiende?, viajar a donde quisiéramos ir. Pero lo más feo, hermano, es no acercarnos a Dios. No cambiar viendo la tempestad. Morirnos con rencor o con enojo. Qué triste, ¿verdad? Eso es lo más feo que puede haber. Pero lo bueno es que la escritura se va a cumplir. El Señor viene por nosotros y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Póngase de pie en esta mañana. La escritura no falla. Dios no falla. Nosotros tenemos que tener fe en Dios, confianza en Dios y entender que mientras estemos en esta tierra vamos a ser afligidos. Vamos a pasar por sufrimiento y dolor, porque es parte de la naturaleza. Pero en Cristo tenemos victoria. Amén. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces lo bueno que si morimos en Cristo, hermano, aleluya, morimos en el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra que es espíritu y es vida. Señor, gracias porque tú estás acelerando las cosas para tu venida. Prepara nuestros corazones, limpia nuestras mentes y nuestros corazones para tu venida. Sabemos que estás a las puertas, Señor, que tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Purifica nuestros corazones, nuestras almas, lávanos con tu sangre, santifícanos cada día con tu palabra. Tu palabra nos limpia, tu palabra es poder de vida, tu palabra es poder para salvar y para sanar. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a tu iglesia. Cúbrenos, guárdanos, protégenos, Señor. Guarda nuestra entrada y nuestra salida. Haz resplandecer tu rostro sobre tu iglesia, Señor. Y tú nos guardarás y nos librarás de todo mal. Señor, el que está en tus manos nadie lo arrebatará. Confiamos en tu protección y en tu seguridad. Tú vas a hacer tu parte en cuidarnos y en protegernos, pero nosotros en obedecerte, Señor, y ser obedientes a ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, salva las almas, liberta a los cautivos, sana a los enfermos. Oramos, Señor, a través de este medio, Señor, que tú sanes a los enfermos, que tú obres milagros, Señor, que tú respires vida, que tú respires en esos pulmones, Señor, de todos aquellos que están atravesando estos problemas, Señor, de salud. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Sopla vida, Señor, sopla aliento de vida en esos pulmones, Señor. Sana a los enfermos, Señor. Fortalece a los doctores, a los médicos, Señor, a los enfermeros y todos los que trabajan en los hospitales, paramédicos. Guárdalos, Señor. Protégelos y bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y bendice a aquellos científicos que están creando una vacuna para esto, Señor. Dale la sabiduría, dales la revelación, Señor. Y tú tienes el control. Nuestras vidas están en tus manos. Confiamos en ti. En el nombre de que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios.